Ah, Lástima que, bueno, justo estuviste explicando. no importa. Bueno, ahí tenemos entonces que los deditos de la mano, es una regla, esto lo hacen como quieran, pero bueno, una forma es esta, que los dedos de la mano están indicando la dirección de circulación de corriente, que en este caso sería antihorario, y el pulgar, la dirección que marca el pulgar está marcando la dirección del campo magnético inducido, que es producido por esa circulación de corriente, ¿sí? Fíjense que acá entonces, recordamos, estaba aumentando el flujo, porque el imán se estaba acercando. Entonces la espira genera corriente para producir un campo magnético que se oponga a ese aumento. O sea que tiene que producir un campo inducido contrario al que había. Así de esa manera lo puede disminuir. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver lo contrario. Voy a tener que borrar esto, me parece. Ahí está ahí. Vamos a salir de acá. Ahí. Sí, hay que borrar. Esto lo voy a dejar así. Así las puedo correr. Ahí está. Listo. Bueno, esta igual estaba bien. Este es el vector campo magnético del imán, ¿sí? Bien, que es hacia la derecha. Acá estoy con el mismo, perdonen. Acá estamos. O ahora me quedaron en el otro lado. Bueno, ahí se ve mejor. Bueno, en este caso es igual al otro, pero no hay otro, ¿no? Esto es lo mismo que estábamos hablando, pero está Ay, dibujado. Me Lau, pasó lo en el mismo que el otro otro, día. sí, No, porque no, no entraste en el hay, no otro hay, Power. claro. En Yo este, tengo el otro que tiene inducido, espera, que ese está bueno. ¿querés marcarlo vos? ¿El qué? ¿Compartir vos? Sí, sí, ahí voy. Espera Bueno, que lo busco porque ese es otra forma de verlo. claro, porque acá no tengo más, Como ¿ves? Ya amplio. empieza con el generador. Esperá que les digo nada Este, más esto. Ese, dale. ese, em, estamos diciendo que se produce, ven que acá está dibujado el campo magnético inducido, está con naranjita. Es lo mismo que estábamos explicando antes, pero está acá dibujado, ¿sí? Eh, Fíjense una cosita. Ese campo inducido, estamos diciendo que se opone al aumento, ¿sí? Quiere decir que es este menos que veíamos acá. O sea, este menos lo que está indicando es que la FEM que se va a producir va a ser contraria al aumento de flujo o a la disminución de flujo. La FEM inducida va a ser contraria a la variación de ese flujo. ¿Se entiende? Este menos es lo que se llama la ley de Lenz. O sea que nosotros tenemos en una la ley de Faraday-Lenz. Faraday dice que ante una variación del flujo magnético aparece una FEN, eso dice Faraday. Y Lenz agrega, ojo, esa FEN es opuesta a la variación del flujo. ¿Entienden? Las dos juntas están en esta expresión. Esto es Faraday y esto es Lenz. ¿Sí? Bueno, ¿está Vero? ¿Vero? ¿Deja? ¿Dejo de compartir? Bueno, y voy a la otra imagen a ver si les queda más clara. Ah, dame lugar a compartir, Lau. Sí. ¿Listo? Ahí se ve. Sí. Bueno, este es el otro.
Esto que tienen acá es como es como para terminar de entender lo que estaban viendo recién. Fíjense que tienen dos circuitos alrededor de un No, no, núcleo. espera, Vero, estamos viendo flujo magnético. ¿Cómo flujo magnético? Hay una, está en la pantalla la primera diapositiva del Power, donde está flujo magnético. ¿Y no ¿Vos qué se ven las compartiste? otras? Si vos compartiste pantalla o compartiste documento. Ah, está bien. Sí, compartí documento. Voy con pantalla. ¿Mejor? Por ahora estamos viendo lo mismo. Ahora sí. ¿Se ve ahí Sí, ahora sí, el Vero. núcleo con los dos circuitos? Sí, 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 sí. Bueno, lo que tienen acá es un núcleo, fíjense que es una barra, y sobre la barra hay dos circuitos montados, el circuito 1 y el circuito 2. El circuito 2 no tiene ninguna FEM adherida y el circuito 1 tiene una FEM adherida y además tiene un switch. Cuando ustedes ponen en funcionamiento, o sea, una llave de luz, cualquier cosa que dé paso a la corriente eléctrica no establece una intensidad de corriente constante en forma inmediata, sino que lo que hace es cargarse, es como un condensador. El condensador se carga, ¿sí? Mientras haya paso de flujo, pero a medida que se va cargando, la intensidad de corriente empieza a frenar, o sea, era exponencial hasta que se detenía. Bueno, acá es al revés. Si yo cierro este switch, lo que ocurre es que al haber una diferencia de potencial dada por la FEM 1, empieza a circular corriente en el circuito 1. Pero esta circulación de corriente es de una intensidad de corriente variable desde cero hasta su intensidad final. ¿Está bien? ¿Qué provoca esa intensidad de corriente variable? Esa intensidad de corriente variable provoca un campo magnético variable. ¿Sí? Esto sería la imagen 2, esta que está acá. Entonces, al crecer la intensidad de corriente, se produce un campo magnético variable. Si recuerdan, dentro de un solenoide, el campo magnético tenía únicamente la dirección del eje del solenoide, que podía ser o para la derecha o para la izquierda, dependiendo de la intensidad de corriente, cuál era su circulación, el sentido de su circulación. Entonces, dado como está acá la FEM positiva y la FEM positiva y negativa, el polo positivo y el polo negativo, o sea, cómo está la FEM ubicada dentro de este circuito, lo que tenemos es que cuando se cierra el switch, empieza a crecer la intensidad de corriente en el sentido que indica la flecha de acá abajo. Miren cómo viene esta circulación. Pasa por atrás del núcleo, luego por adelante, luego por atrás, luego por adelante. O sea, fíjense cómo está enrollado y cómo va a circular esa intensidad de corriente. Dada esa circulación de intensidad de corriente, lo que me da es un campo magnético creciente. ¿Por qué? Porque al aumentar la intensidad de corriente, aumenta el campo magnético. ¿Hasta cuándo ocurre esto? Y ocurre hasta que la intensidad de corriente llega a su máximo, y una vez que llega a su máximo, ya no tengo un campo magnético creciente, tengo un campo magnético constante. Una intensidad de corriente creciente me genera un campo magnético creciente. Una intensidad de corriente constante me genera un campo magnético constante. O sea que durante la fracción de segundos que dure el aumento de la intensidad de corriente hasta llegar a su intensidad máxima y final, el campo magnético que se produce por esta intensidad de corriente también es creciente hasta llegar a su valor máximo. Pero si nosotros tenemos un campo magnético creciente, indica que entonces hay una variación del flujo magnético, porque el flujo magnético dependía del cambio, podía depender
del número, de cambiar el número de vueltas de la espira, de cambiar el área de la espira, de cambiar la intensidad del campo magnético, de cambiar el ángulo entre el campo magnético que atravesaba y las espiras. O sea que cualquiera de todas ellas produce una modificación en la variación del flujo. Y lo que está ocurriendo acá es que del circuito 1, al aumentar la intensidad de corriente, aumenta el campo magnético que se genera a su alrededor, la intensidad del campo magnético que se genera a su alrededor, y por ende produce un aumento del flujo magnético. Este aumento del flujo magnético afecta al circuito 2. El circuito 2 no tenía ninguna FEM, pero al aumentar el flujo magnético sobre el circuito 2, empieza a circular corriente. ¿Por qué? Porque este aumento del flujo magnético me provoca en el circuito 2 una FEM inducida. Esa FEM inducida provocada justamente por el aumento del flujo magnético. Eso quiere decir que debido a esa FEM inducida sobre el circuito 2, aparece una intensidad de corriente inducida. Y esta intensidad de corriente inducida va a tener un sentido tal que el campo magnético inducido por él, o sea, por el circuito 2, se oponga a la variación que lo produjo. Entonces, si yo tengo un campo magnético creciente, ¿sí? Lo que va a provocar acá es una intensidad de corriente, ¿sí? Miren, traten de otra vez. Fíjense el circuito, acá está la flecha. Fíjense el circuito, ¿sí? Por donde viene por atrás del núcleo, acaba por delante. O sea que la intensidad de corriente va a ser de forma tal que se oponga, ¿sí? Al cambio. Vamos de este lado. ¿Cómo es el campo magnético creciente acá? ¿Va hacia la izquierda o va hacia la derecha? Miren cómo está la circulación de corriente. Si la circulación de corriente utilizan la mano derecha, vayan al circuito 1, ubíquense en el sentido de la circulación de corriente y van a ver que el campo magnético tiene esta dirección y sentido, pero ahora es creciente, o sea que por el circuito 2 van a pasar un número, acá está, van a pasar un número de líneas de campo en aumento, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que va a querer hacer este circuito 2? Si están aumentando, quiere producir una intensidad de corriente cuyo sentido me genere un campo magnético inducido. Este sería el rojo, mi campo magnético inducido, en sentido contrario para oponerse al cambio que lo produce. Es por eso que el sentido de la circulación de corriente del circuito 2 es invertido con respecto al circuito 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si yo abro el switch, lo desconecto, lo que ocurre es que la intensidad de corriente sigue del circuito 1, sigue yendo en el mismo sentido, no cambia su sentido por abrir el switch, pero ahora pasa de un valor máximo a 0, o sea que hay una disminución en la intensidad de corriente del circuito 1. Eso provoca que el campo magnético siga en la misma, o sea, en el mismo sentido. Este campo magnético generado por el circuito 1 no me cambia el sentido, ¿sí? Lo que pasa es que pasa de 3 líneas a tener menos líneas de campo porque lo que hace es decrecer en magnitud, decrece. Al decrecer, ¿sí? Me está generando una disminución en el flujo magnético. Entonces, el sentido de la intensidad no cambia porque el sentido de la intensidad del circuito 1 depende únicamente de la FEM 1. Lo que hace cuando abro el switch es decrecer la intensidad de la corriente. intensidad de la corriente. Entonces, al decrecer la intensidad de la corriente, decrece el campo magnético.
pero no cambia el sentido. Entonces, ¿qué va a intentar hacer ahora mi circuito 2? Mi circuito 2 quiere generar líneas de campo magnético inducido en el mismo sentido que el anterior. ¿Por qué? Porque el cambio es que disminuyen. ¿Y qué hace el circuito 2? El circuito 2 se opone al cambio. Entonces lo que hace es tratar de aumentar el flujo magnético que lo atraviesa para que éste no varíe. Y para lograr este cambio en el flujo magnético, tiene que cambiar el sentido de la intensidad. Este es el campo magnético inducido. Ahí está, en rojo. En violeta teníamos el campo magnético original, el campo magnético que produce los cambios, ¿está bien? Y por otro lado ahora, ¿qué ocurre? Como me cambió el sentido del campo magnético inducido porque se opone al cambio, la intensidad de corriente inducida en el circuito 2 también cambia de sentido porque ahora me provoca las líneas de campo hacia la derecha y no hacia la izquierda. ¿Cómo fue esto? Una consulta, Vero. Dale. En el campo magnético inducido, Sí. digamos, yo cambio el sentido para que no llegue a cero. Por eso lo cambio para el otro lado. Perdón. Sí. La FEM, en el caso del circuito 1, el campo magnético generado por el circuito 1, el original, el violeta, ese no cambia el sentido. Lo que hace solamente es disminuir su intensidad. Como disminuye su intensidad, el flujo magnético disminuye su intensidad. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una FEM también sobre el circuito 2, porque hay una disminución en la intensidad del campo magnético, hay una variación de flujo magnético en el circuito 2 y eso produce una FEM. Pero esta FEM va a ser de forma tal que me va a generar una intensidad de corriente, ¿sí? Que esa intensidad de corriente va a llevar un sentido que genere un campo magnético inducido en el mismo sentido que el campo magnético original. ¿Por qué? Porque el campo magnético original, si tenía 3 líneas de campo, ponele 3, 4, 5 constantes, tenía 5 líneas de campo constantes. A medida que empieza a decrecer, hace 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces el campo magnético inducido, que son las líneas rojas, lo que quiere hacer es, si el violeta baja de 5 a 4, genera una, para que se mantenga en 5. Si el violeta baja de 5 a 3, genera 2, para que siga en 5. Lo que no quiere es que haya una disminución en el flujo magnético. Entonces, genera estas líneas de campo y aumenta el campo magnético inducido, va aumentando en función de que vaya disminuyendo el campo magnético original. ¿Está bien? O sea, el campo magnético original disminuye. El campo magnético inducido aumenta en la misma función en la que disminuye el campo magnético original, porque el inducido se opone al cambio de campo magnético original. ¿Se entiende, Juan? Sí, va queriendo, va queriendo. Es cuestión de encontrarle la vuelta. Yo digo que este tema es como el de Arquímedes. Viste que cuando uno lee el speech de Arquímedes y uno logra entender ese speech, ya no hay otra forma. Y esto es lo mismo, porque acá dice que justamente, a ver si, espera que borro todo esto, y si leemos el speech tal cual está, van a ver que es lo mismo de Arquímedes, es terminar como de entender e interpretar esto que me está diciendo y que yo ahí logro, dice acá, la FEM y la corriente inducidas, o sea, inducidas siempre son provocadas por alguien. El que me provocó el cambio fue el cambio de flujo magnético. Poseen una dirección y sentido tal que tienden a oponerse a la variación que las produce.
La variación que las produce es el cambio del flujo magnético. Entonces, genera una FEM y una corriente inducida en dirección y sentido que se opongan a esa variación que las produce. Si las que producen la FEM y la corriente inducida es la disminución del flujo magnético, esta va a tener una dirección y sentido tal que se oponga a esa disminución, o sea que va a estar en aumento. Si lo antes era en aumento, ahora va a oponerse en una disminución. Y a partir de eso, ahora, ¿quién aumenta y quién disminuye? Lo que se opone es a la variación que las produce. La variación que las produce es el cambio de flujo magnético. Entonces yo tengo que ver qué pasa con el flujo magnético y dentro del flujo magnético, ¿cuál de todas sus variables cambió? ¿Qué cambió? ¿El número de vueltas de la espira? O sea, si disminuyeron el número de vueltas de espira y si disminuyeron el número de vueltas de espira, ¿qué me provoca en el flujo magnético? Y me provoca una disminución del flujo. Si con la disminución del flujo, la FEM y la corriente inducidas por esa variación, se van a oponer a la disminución, van a tender a aumentarlas. O sea, dentro del flujo magnético puede variar el número de vueltas, la magnitud del campo magnético, el área de la espira o el área de la espira atravesada por el campo magnético, ¿no? Ahora después vamos a ver ejemplos de eso. O puede cambiar el ángulo entre la normal y el campo magnético. Si alguno de esos parámetros cambia, entonces ya está. Se va a producir un cambio en el flujo magnético. Y si hay un cambio en el flujo magnético, entonces va a haber una FEM inducida. Y si hay una FEM inducida, la corriente va a tener un sentido de circulación que se va a formar un campo magnético inducido que se oponga al cambio anterior. Es encontrarle la vuelta a esto. ¿Se va entendiendo? Lau, vos tenías unos ejemplos, ¿no? Sí, estoy buscándolos justo. De esos, porque por ahí podemos ver otros cambios. O sea, ¿qué cambiamos? Nosotros hasta ahora para la explicación, lo que cambiamos fue el campo magnético, cambiamos la intensidad del cambio. Pero recuerden, ¿sí? Recuerden, pero mientras Lau busca el otro, que yo puedo cambiar cualquier cosa. Puedo cambiar el flujo. Acá. Puedo cambiar. O sea, a mí lo que me tiene que producir la FEM es la variación del flujo. O sea que yo acá podría hacer esto. Podría decir, bueno, esto es igual, ¿sí? Acá. Esto es igual a ¿quién? ¿Qué es una variación? Y sería un flujo magnético. Bueno, no puedo poner, creo que no puedo poner phi acá, así que voy a poner, no sé, ¿qué pongo? ¿Una Q? A ver, pongo flujo. Sería el flujo final menos el flujo inicial. ¿Está bien? Todo esto, obviamente, sobre el tiempo. ¿Sí? Todo esto, así, en función del tiempo. De la variación del tiempo, ¿no? O sea, de un delta T sería. Un delta del tiempo. ¿Está bien? Y esto entonces, ¿qué me va a decir? La variación del flujo. ¿Y el flujo de quién dependía? Y el flujo dependía del número de vueltas. Entonces, por ahí, ¿qué vimos recién? Que cambió el campo. Pero el flujo se mantuvo, el número de vueltas se mantuvo constante. O sea que hubo un solo número de vueltas. El área nunca cambió. Y el coseno del ángulo tampoco. ¿Por qué? Porque el ángulo nunca cambió. Pero ¿qué es lo que cambió? Bueno, lo que cambió fue que hubo un campo magnético final y un campo magnético inicial. Eso cambió. Entonces, todo esto sobre el delta T. No cambió el número de vueltas, no cambió el área, no cambió el ángulo. ¿Qué cambió? La intensidad del campo magnético final e inicial. Ese cambio de
del campo magnético de esa intensidad es la culpable de la variación del flujo y por ende de la FEM inducida. ¿Y de acá qué voy a sacar? Y un valor en voltios. En definitiva, yo estoy trabajando con un flujo magnético sobre el tiempo, ¿sí? O sea, cuando empiezo a desarrollar, yo tengo metros por segundo cuadrado, No, metros cuadrados del área, el ángulo que no tiene unidades y el campo que era qué. El campo era en definitiva la variación, darle la vuelta. El campo acá lo medíamos en Tesla o en, ¿cómo se llama? Tesla. Tesla, a ver. En Tesla, ¿no? ¿Y el Sí. Tesla qué significaba? Newton por sobre Coulomb por... Ay, Amper, amper, ahí está. Bueno, amper por metro. Newton sobre Coulomb, no, Newton sobre Ampere, ahí está, y metro. Pero a su vez todo esto está dividido también por el tiempo, ¿está bien? Entonces, en definitiva, cuando yo empiezo a mover todo esto, ¿qué me queda? En volts. Bueno, se empiezo a modificar y lo que tengo son voltios. O sea que lo que estoy diciendo es que esta variación del flujo, que es el número de vueltas por el área, por el campo magnético, sobre el tiempo, en definitiva me está dando los voltios, ¿sí? Que tiene esa FEM. ¿Está bien? Y eso es lo que después me va a provocar, esto lo dejo, es lo que me va a provocar la intensidad de corriente, ¿sí? Sobre esta espira. Esa intensidad de corriente de la espira. Entonces, en este caso, nosotros lo que vimos es que variamos solamente el flujo magnético. Esto variamos. El campo magnético en el flujo magnético. Pero podemos variar cualquier cosa. Podemos variar el área atravesada por el campo, podemos variar el ángulo porque la hacemos rotar a la espira dentro del campo magnético, o cambiar el número de vueltas. Entonces son un montón de cosas que están en juego que pueden provocar el cambio del flujo. Y el cambio de flujo induce una FEM. Induce una FEM, se mueve corriente. El sentido de la corriente es de forma tal de oponerse a esa variación de flujo. Ahí, Vero, el Newton. Ah, Oh, se cortó. ¿Se lo cortó? saqué. No, lo No, sacaste vos. lo saqué yo. No. Justo lo Porque saqué. Newton por metro es Joule y Joule Sí, sobre segundo. Joule es Coulomb por volt. Y ahí Entonces, empezás a mover. Joule sobre Coulomb es volt. Y de ahí Y el aparece el volt ampereje. que vos decías de la FEM. Claro, por eso hay que mover ahí las Mm. unidades y aparece al toque los volts. Sí, sí, Bueno, quedan 7 minutos hice y así. comparto igual. Sí, dale, dale. La guía puse, la guía de Está bien. ejercicios. En este caso, el imán se está alejando, ¿sí? Que es lo que no teníamos. Recién vimos que se acercaba. Si se aleja el imán, ¿qué pasa con el campo magnético? Vayan contestándome ustedes, por favor. A ver el chat, ¿dónde estáis? No. Control de reunión. Ahí estamos. Bien, acá me contestó Magalí, Agustina y Gaby. Bien, el flujo magnético entonces disminuye, ¿no? Porque está disminuyendo el campo magnético, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que esto vendría así, ¿sí? Esto vendría así y está saliendo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué va a hacer la espira? En la espira se va a generar una FEM y esa FEM va a inducir una corriente, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde tendría que circular corriente para que se genere un B, un campo, vector campo, que sea igual al sentido que tenía? O sea, para aumentarlo, como está disminuyendo, la corriente lo quiere aumentar. ¿Cómo se circularía entonces? ¿El sentido horario? Para aumentar tiene que ser en sentido antihorario, ¿sí? Acordate que vos con los dedos la recorres y el pulgar saldría para acá.
Vos querés que Está genere bien. un campo para allá. Bien. Está bien, está bien. Bueno, este era nada más que para que vean el caso contrario al que habíamos visto. A ver, alguno que se pueda hacer algún calculito por ahí. A ver. No, este no. Vamos a buscar un... Este, a ver. Dice, una espira cuadrada de 2 metros de lado está situada perpendicularmente a un campo uniforme de 0,5 Tesla. Explique razonadamente si en estas circunstancias se induce corriente eléctrica en la espira. O sea, que estaría la espira, dijimos que estaba perpendicular, ¿no? Bueno, esta es la espira y este sería el campo. Vamos a dibujarlo con otro color. Estas serían las líneas de campo. Está. Bien. ¿En esas circunstancias va a circular corriente por la espira? ¿Qué me dicen? No estoy viendo el chat en este momento. Si contestaron, la verdad que no lo veo. A ver acá, lo vamos a correr del lugar. Sí, me dicen. ¿Por qué? A ver, ¿me explican? Está la espira ahí, ¿eh? La espira está ahí. No escucho lo que me dicen. Este es el campo. Profe, tiene que ver con que la normal está en forma paralela y forma un ángulo de 0 grados, lo que hace que el coseno de 0 sea 1 y haya un flujo máximo. Entonces, Eso sí estoy de acuerdo con vos. Que hay un flujo máximo, pero lo que no entiendo bien es por qué me están diciendo que circula corriente por la espira. Claro, no debería porque no hay, digamos, diferencia de flujo, no hay variación. Claro, Ah, si no hay variación de flujo, no hay circulación de corriente. Si hay aumento del número de líneas de campo, sí. Si no, no. Hasta que no haya variación de flujo, nunca hay circulación de corriente. miren Hoy el cuando A. ustedes tenían el switch, perdón, cuando tenían el switch, mientras la intensidad de corriente estaba en aumento, sí había variación de flujo, pero una vez que llegó a su valor máximo, por ahí eso no, nos quedó sin decir. En el circuito 2 no había circulación de corriente, porque no había variación de flujo. Bueno, en el A no dice que varíe el flujo, dice que la espira está situada, explique racionadamente si se induce en esas circunstancias cuando la espira está ahí. Está quieta, está metida ahí en el campo. No pasa nada. Está metida en el campo nada más. No circula corriente en este momento. Miren que se va a cortar, nos volvemos a conectar. Quedan 2 minutos. Bueno, en el B dice, halle la fuerza electromotriz media inducida en la espira si en 0,1 segundo gira 90 grados en torno a su eje perpendicular al campo. Bien, entonces, ahora este es el eje perpendicular, ahora dice que gira 90 grados. O sea que la espira lo que va a hacer ahora se va a poner así. No sé si dibujarlo acá o abajo mejor. Ahí. Ahora la espira se va a poner así. Este sería el vector normal. N. Y tendríamos, bueno, las líneas de campo que seguirían siendo las mismas que tenía, ¿sí? Que eran más gruesitas. Vamos a dibujar ahí, ahí me quedó una línea perdida en el tiempo. Esto, no sé, esta porquería que me quedó acá. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahora tengo así la espira. Pero, ¿por qué está así? Porque giró. O sea, está girando. ¿Cuánto demoró en girar? Creo que decía 0,1 segundos, ¿no? Sí, te daba el Demoró en tiempo, girar 0,1 el segundos. delta. Bien, entonces, si gira, mientras gira, ¿qué va pasando? ¿Qué va cambiando? Al El girar. ángulo, Esa, bien. Bueno, entonces lo que podemos hacer... Ay, acá para escribir es horrible. Bueno, vamos a ponerlo en negro. Ya se está por cortar igual. Bueno, yo digo, bueno, la FEM, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a menos el flujo final menos el flujo inicial. Lo puedo poner así, así lo voy a poner entre paréntesis, menos el flujo inicial. Bien. En el tiempo, ¿no? Delta T, voy a poner acá. Ahí está. Y ahora voy a razonar, a ver, ¿qué es lo que cambió? Vamos a volver porque me olvidé. Bien. Esto, Vero, lo pusiste vos. Bueno,